Aristegui, en vivo. Regresamos. Son las 10 de la mañana con 26 minutos en la hora del centro de la República Mexicana y me da muchísimo gusto saludar esta mañana al periodista Ignacio Rodríguez Reina, el director de Fábrica de Periodismo, y a quien hemos llamado para que nos hable pues de un reportaje que pueden consultar ustedes desde luego en la página de Fábrica de Periodismo, pero que también está disponible en aristeguinoticias.com, la farsa de la investigación del asesinato de la periodista Yolanda de la Cruz. Googlean unas horas y descubren el motivo y el asesino. Nacho, me da mucho gusto saludarte. Buenos días. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenos días. Gracias por la invitación aquí, con mucho gusto. Nacho, pues el reportaje que se publicó ayer justamente pues en distintos medios, entre ellos aristeguinoticias.com, da cuenta de lo ocurrido en julio de 2011 cuando la periodista Yolanda Ordaz de la Cruz desapareció y 2 días después su cuerpo sin vida apareció decapitado detrás de las instalaciones de un periódico ubicado en Boca del Río, Veracruz, y lo que ocurrió a partir del hallazgo del cuerpo, cómo se desarrollaron las investigaciones y todo lo que se puede decir, Ignacio Rodríguez Reina, en un contexto pues como el que vivió Veracruz desde 2010, cuando llegó al poder Javier Duarte de Ochoa. ¿Qué revelaciones tienes a partir de la documentación que pudiste revisar en relación justamente con este caso del asesinato de Yolanda? Sí, bueno, yo creo que primero lo que mencionas es muy importante destacar, ¿no? Que el gobierno de Javier Duarte, de este pues representante del joven prismo, del nuevo prismo que nos vendían en aquella época, muestra lo que ocurriría durante, digamos, en este sexenio. Fue una brutal persecución. Veracruz se convirtió en uno de los lugares más peligrosos para hacer periodismo en México, y no solo en México, sino también en Latinoamérica y en el mundo. Según los últimos datos, los registros oficiales que se tienen, fue una verdadera masacre contra periodistas. En ese periodo se asesinaron a 18 periodistas y 4 más fueron desaparecidos. Entonces, ese es, digamos, el contexto contra los medios, pero además hay que recordar que en esa época se vivió pues del auge de una espiral de violencia, de masacre, de asesinatos, de enfrentamientos, de desapariciones y la epidemia del hallazgo de fosas clandestinas con restos de cuerpos humanos. Es el Veracruz en el que gobernaba Javier Duarte, y bueno, pues lo que nosotros decidimos hacer fue revisar qué pasaba 14 años después del asesinato, qué había ocurrido, qué se había pensado, bueno, qué se había averiguado. Y bueno, al meternos al expediente de pues prácticamente 10,000 páginas, Manuel, nos dimos cuenta a través, revisándolo, leyendo, contrastando, verificando los documentos que ahí estaban, pues que había sido una gran farsa. Y que desde un principio esa investigación, teóricamente para resolver el asesinato de Yolanda Ordaz, pues había estado diseñada para que para que la impunidad fuera, digamos, el elemento que predominara en este caso y en todos los demás casos de los asesinatos de periodistas. Revisando, digamos, el expediente, la verdad es que nos llamó mucho la atención, primero, encontrar, y a través de los dictámenes y reportes, bueno, la brutalidad y la hazaña con la que esta colega periodista de Veracruz fue asesinada. Su cuerpo, como mencionabas, fue arrojado afuera de las instalaciones de otro medio de comunicación, pero lo brutal era que la decapitaron, y no solo eso, sino los asesinos manipularon las manos para que en sus propios dedos ella sostuviera una cartulina en la cual se dejaba un mensaje dejado por los grupos del crimen organizado.
Y bueno, lo que también nos dejó una vez más así sorprendidos es que inmediatamente, prácticamente inmediatamente, las autoridades sí lamentaban, entre comillas, los hechos o asesinato, pero dejaban deslizar de una manera directa que, bueno, sí era muy lamentable, pero pues que quién la mandaba a estar a ella, como a muchos otros colegas, vinculadas con el crimen organizado, ¿no? Había una revictimización inmediata sin siquiera haber investigado. Y bueno, esto digamos eran declaraciones tanto del propio Javier Duarte, que hay que recordar que está en prisión actualmente, ¿no? Condenado por algunos de los mínimos delitos que cometió durante su gobierno, y el que era procurador de justicia del Estado en aquel momento. Es decir, había una decisión oficial desde el poder en el Estado de Veracruz, pues de revictimizar y manchar la reputación. Y bueno, pues entre otras cosas de lo que encontramos ahí en revisando, y pueden ver en la página de Fábrica de Periodismo, es que el tipo de investigación que es increíble, Manuel. 2 días después de que localizaron su cuerpo, 2 agentes de la Agencia Veracruzana de Investigaciones pues les encargan los trabajos de investigación. Y bueno, pues no se les ocurre otra cosa más que empezar a sentarse en su computadora, como si una investigación pudiera hacerse simplemente en la computadora, y empiezan a googlear. Un par de horas después, algunas horas después de que están googleando, bingo, pues resulta que encuentran por ahí perdida en un blog de internet y un video, pues algunas referencias que alegaban un supuesto y presunto involucramiento de Yolanda con grupos del crimen organizado. Y a partir de ahí emiten oficios diciendo 2 cosas. 1, pues que ya está resuelto, que queda claramente comprobada su vinculación con un grupo del Cártel Jalisco Nueva Generación. Y 2, también que ahí mismo en internet, en el blog del narco, se había también encontrado, identificado que el autor de la cartulina, el del mensaje que le habían dejado en su cuerpo, pues era una persona determinada, y que por lo tanto, pues como él también tenía antecedentes de haber atentado contra un periodista, o al menos ese el otro día, quedaba resuelto el caso. Y ya, Tremendo. no hicieron nada más. Es tremendo revisar en tu narración, como siempre, con el estilo periodístico que te caracteriza, esa forma de narrar, pues ir viendo cómo las investigaciones se basaron, como nos dices, principalmente en información que había en internet e incluso en videos supuestamente pues subidos o elaborados por miembros del crimen organizado, de los que no se cuestionó absolutamente nada. Es decir, cuando hay unas investigaciones, ya no digamos ministeriales, Ignacio, sino periodísticas, lo primero que se tiene que preguntar uno es si esto que se nos está presentando es real. Y todos los periodistas sabemos que difundir o dar credibilidad a los señalamientos que se hacen en los videos de grupos delincuenciales sin el menor rigor, sin la mínima comprobación, pues va contra las normas mínimas de la investigación. En este caso no, en este caso se tomaron como pruebas estos materiales, se adjuntaron en la carpeta y pues la investigación durmió el sueño de los justos. Y otro punto importante, Ignacio Rodríguez Reina, es que cuando por fin pues pasó o se turnó a la Fiscalía Especializada en Delitos en contra de periodistas, de informadores, porque claro, al decir que estaba vinculada con el crimen organizado, la intención evidente era pues alejar la hipótesis de que había sido asesinada por su trabajo periodístico. Y lo que ocurrió cuando esa carpeta llegó a una fiscalía especializada es que finalmente se turnó a la Fiscalía de Delincuencia Organizada, pues dando carta de credibilidad a todos esos pues recortes, o cómo podemos llamarle, esos hallazgos muy entre comillas localizados en internet, Ignacio.
Sí, por eso decía en el título, la verdad, y en este caso yo creo que vale la pena, pues sí, asumir y tomar una postura. Es una farsa de investigación. Son videos anónimos, son textos, obviamente, con la pretensión de desacreditar, de manchar la reputación, de minar la credibilidad de los periodistas y crear una coartada justo para la versión oficial, que eso yo creo que es lo más importante. Cómo el gobierno de Javier Duarte, este hombre que encabezaba además una red de corrupción que saqueó los recursos públicos de Veracruz durante 6 años, bueno, cómo no solamente era, digamos, un gobierno corrupto, vinculado además con las organizaciones delictivas que decía combatir, como era en principio los Zetas y después el Cártel Jalisco de Nueva Generación, bueno, pero cómo hacía para maniobrar y darle tintes de formalidad y de investigación a algo que ya estaba planeado prácticamente desde un principio. Ese crimen quedaría impune, esa investigación no llevaría a ningún lugar y digamos, y el expediente simplemente acumularía y acumularía miles y miles y cientos de hojas, oficios, diligencias que no llevaban a ningún lado, porque no iban a llegar a ningún lado, porque desde un principio se estableció que la hipótesis con la que se quedarían sería que Yolanda, como otros periodistas que también fueron asesinados y a los cuales Javier Duarte se encargó de tratar de incriminar y vincular con el crimen organizado, bueno, pues desde un principio se establecía que pues ese era el motivo, esa era la razón y esos eran quienes cometían. Y mientras tanto, bueno, pues las masacres, porque hay que recordar que Veracruz también fue en un momento dado el primer lugar en la desaparición de miles de personas. Se calcula que en este gobierno del PRI más corrupto que tenemos recuerdo recientemente, bueno, pues había más de 5,000 personas desaparecidas. Se localizaron cientos de fosas clandestinas, Manuel, y hay cálculos de la Auditoría Superior de la Federación de que a través de diversos esquemas de corrupción encabezados por hay que recordar que era uno de los gobernados más cercanos a Enrique Peña Nieto, bueno, pues en su gobierno más o menos se distrajeron y se desviaron 95,000 millones de recursos públicos. Y bueno, pues claro, entonces con ese poder local, con esa colusión entre las estructuras políticas y las estructuras del crimen organizado, pues la salida más fácil era justamente dictaminar desde un principio pues que eso le había pasado a Yolanda en un acto de violencia extrema y de brutalidad, lo que hicieron con ella. Bueno, pues por andarse juntando con el crimen organizado, cuando al contrario, se dejó de investigar todas las redes político-criminales que conectaban no solamente a jefes policíacos de menor nivel o agentes, digamos, de las alcaldías, sino a la estructura de poder en el estado de Veracruz. Y eso es lo que revela, pues, justamente una revisión exhaustiva del expediente que nos lleva a que 14 años después, Manuel, pues estos crímenes permanezcan en la impunidad. Tengo entendido que Propuesta Cívica, lo señalas en el reportaje, Nacho, pues está participando en el acompañamiento a la familia de Yolanda de la Cruz. ¿Se está promoviendo algún reinicio de las investigaciones? En fin, ¿en qué iría este caso o está ya, pues digamos, archivado en la impunidad? Bueno, yo creo que lo quisieran archivar en la impunidad, lo que ha hecho, y me parece muy interesante el trabajo que ha hecho Propuesta Cívica, que hay que recordar que también representan a las familias de Javier Valdés y de Miroslava Brecht, estos par de colegas también asesinados. Propuesta Cívica también representa a otros periodistas también víctimas de asesinato y de violaciones a derechos humanos, a sus derechos humanos, para lograr dos cosas: para mantener vivo el expediente y por una parte también lograr que el Estado mexicano reconozca su responsabilidad y los declare como también víctimas indirectas del delito, para lograr que haya una reparación del daño que se le cometió y para que se reconozca también que
que hubo una violación grave de derechos humanos. Yolanda Ordaz tenía 2 hijas. Ella, digamos, está en Propuesta Cívica, está buscando que estas hijas se les reconozca como víctimas indirectas, por una parte, pero también por otra parte para eventualmente empujar a que las autoridades reabran el caso y sigan líneas de investigación, uno, que aborden el trabajo periodístico que estaban haciendo tanto Yolanda Ordaz como Milo Vela, como Gabriel Hugue, como muchos otros colegas del estado de Veracruz que también fueron asesinados, y que se revise su trabajo periodístico para que vea sobre qué personajes políticos estaban hablando, qué tipo de información estaban manejando, que se empiece a investigar también los vínculos que hubo en esta red de criminalidad y la connivencia que había entre el gobierno del estado, empezando por Javier Duarte, y los grupos criminales, así como las fuerzas de seguridad que estaban encargadas de supuestamente garantizarla a la sociedad veracruzana. Entonces están tratando justamente de que no importa que ya han pasado 14 años, que se cumplen exactamente, ayer la habrían desaparecido y su cuerpo fue encontrada el día de mañana, pero de hace 14 años. Y bueno, evitar que justamente esta impunidad de diseño o por diseño que estaba, pues quede establecida como tal, y por el contrario que se reabra el caso, buscando que se abran estas nuevas líneas de trabajo y de investigación, y sobre todo también hacer un trabajo de memoria y de no olvido, Manuel. Pues Ignacio Rodríguez Reina, muchísimas gracias por tu presencia esta mañana y por supuesto la invitación para que lean esta investigación, esta crónica periodística muy documentada que realizó Ignacio en Fábrica de Periodismo y por supuesto en www.aristeguinoticias.com. Nacho, te agradezco mucho, te mando un abrazo muy fuerte. Manuel, un saludo muy fuerte, muchísimas gracias. Que pasen buen fin de semana. Gracias a ti, Ignacio Rodríguez Reina, un extraordinario periodista mexicano. 10:43.